Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Daniel Adolfo Rivera Rodríguez y vengo de la preparatoria Colegio José Vasconcelos. Eh, Hoy voy a hablar sobre el tema de las bacterias. Y bueno, ¿qué son las bacterias? Se llama bacterias a un dominio de microorganismos procariotas, desprovistos de núcleo celular, de diversas formas y tamaños posibles, que junto a las arqueas constituyen los seres vivientes más primitivos y más abundantes del planeta Tierra, adaptados a prácticamente todas las condiciones y hábitats, incluido el parasitario. Algunas pueden incluso subsistir en condiciones hostiles, como en el espacio exterior. Las bacterias son descendientes inmeditos de las primeras formas de vida unicelular del planeta, surgidas de condiciones muy distintas a las actuales hace unos 4.000 millones de años. Se ignora si dichos seres fueron más semejantes a las arqueas o a las bacterias, pero se sabe que son su antepasado común. Sin embargo, las bacterias han estado implicadas, quizá debido a su abundancia, en la mayoría de los saltos evolutivos celulares, como es el origen de las mitocondrias en las células eucariotas, o los cloroplastos en las células vegetales, mediante sucesos endosimbiosis. Asimismo, estos seres vivientes tienen relaciones con prácticamente todas las formas de vida del planeta, ya sea del comensalismo, pero las bacterias que proliferan sobre la piel, mutualismo, como las que colaboran con la descomposición de la comida en el intestino, o de parasitismo, como las causantes de infecciones y enfermedades. Para combatir estas últimas, el ser humano creó antibióticos. Por otro lado, la vida bacteriana es indispensable para los sucesos de descomposición de la materia orgánica, necesarios para el reciclaje de elementos como el carbono o el nitrógeno, y constituyen el piso de las cadenas tróficas microscópicas en diversos ambientes. Las bacterias se producen con velocidad y mediante procedimientos asexuales, que consisten en la replicación de la célula progenitora en dos exactamente iguales a ella, mitosis. A esto se le conoce como mitosis o fisión binaria. Se estima que, en un ambiente propicio, una bacteria se divida en dos en apenas 15 a 20 o 20 a 30 minutos, dependiendo de la especie. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de bacterias. Las bacterias son estudiadas por la bacteriología, una rama de la microbiología. Esta disciplinada las ha clasificado de acuerdo a diversos criterios, tales como su forma o su respuesta a la tinción. En ese sentido, puede hablarse de uno, bacterias según su forma, que sería bacilios, formas que son formas alargadas como barras microscópicas. Otro ejemplo serían los cocos con forma esférica o redonda, los vibrios con forma de sacacorchos o tirabuzón, los espirilios con forma de hélice o espiral. Ahora, segundo, bacterias según su respuesta a la tintura. Gram positivas adquieren un color violáceo o claramente violeta cuando se emplea el tinte. Gram negativas toman un color claramente rojo cuando se emplea el tinte. Existen otras clasificaciones que toman en cuenta el hábitat, su metabolismo celular o sus componentes bioquímicos. Ahora vamos a hablar de la estructura de las bacterias. La estructura unicelular bacteriana suele ser bastante simple, sin núcleo celular y casi sin orgánulos definidos, pero con un nucleoide, región que vendría siendo la región irregular donde se halla el ADN circular de los procariotas, una pared celular de peptidoglicano
que recubre la célula por afuera de la membrana plasmática y frecuentemente pili o flagelos para desplazarse, en el caso de que sean móviles. Dispersos por el citoplasma bacteriano suele haber plasmidos, pequeñas moléculas de ADN no cromosómico, vacuolas, depósitos de sustancias de reserva y ribosomas para la síntesis de proteínas. Algunas bacterias presentan compartimientos procariotas, primitivos orgánulos rodeados de membranas, destinadas a labores bioquímicas puntuales dentro de la célula, dependiendo de su metabolismo. Ahora bien, vamos a hablar sobre unos ejemplos de bacterias. Algunas de las bacterias más conocidas son Escherichia coli, una bacteria gram negativa frecuente en los tractos gastrointestinales del ser humano y otros animales de sangre caliente, capaz en determinados momentos de citar una infección. Neisseria gonorrhoeae, gonococo que ocasiona la gonorrea, una infección de transmisión sexual en los seres humanos. Bacillus anthracis, bacteria inmóvil y gram positiva que produce lesiones negras reconocibles en la piel. Sorangium cellulosum, mixobacteria gram negativa, sumamente frecuente en los suelos y de metabolismos inocuo. Clostridium botulinum, agente casual del botulismo mediante una neurotoxina que segregan estas bacterias, cuyo crecimiento en enlatados, las latas henchidas y que sueltan gas al abrirse son un claro síntoma, y otras conservas de alimentos es conocida. ¿Qué diferencias entre un virus y una bacteria? Bueno, los virus y las bacterias son sumamente distintos, incluso a pesar de que son las formas infecciosas más conocidas y frecuentes para el ser humano. La principal diferencia tiene que ver con su estructura y tamaño. Mientras las bacterias son organismos unicelulares cuyo tamaño oscila entre 0,5 y 5 micrómetros de longitud, los virus son seres acelulares, muchísimo más simples y elementales, incapaces de reproducirse si no es el infectado otras células que hacen las veces de fábrica de réplicas virales. Luego de ser inoculadas con el ADN vírico invasor. Considérase que los virus ni siquiera se sabe si están vivos realmente. De la primitiva que resulta su existencia, que no es mucho más que una molécula simple ADN o ARN, envueltos en una capa de proteínas. Por esta razón, los antibióticos no hacen efecto alguno en los virus, sino en las bacterias, mientras que los antivirales o retrovirales son de utilización exclusiva para combatir infecciones por virus. Pared bacteriana. El espesor de la pared celular de una bacteria gram menor es mucho menor que el de una gram mayor. Por fuera de la pared se encuentra una membrana externa, solo presente en la gram menor. La pared es una estructura rígida por fuera de la membrana plasmática, formada por peptidoglicanos. Está presente en todas las bacterias excepto los microplasmas. La estructura de la pared varía según la especie de bacteria. ¿Cuál es la importancia de las bacterias? El papel de las bacterias en los ecosistemas es el reciclado de nutrientes y elementos como el carbono, el nitrógeno, el azufre, etc. Depende de la presencia de bacterias. Al descomponer los organismos muertos, devuelven al ambiente estos elementos para que estén disponibles para otros seres vivos. Muchas especies de bacterias
viven como simbiontes en otros organismos, la piel y el aparato digestivo. Una flora normal. La flora intestinal normal tiene más de 200 especies, influenciada por genética, edad, sexo, estrés, dieta. Los, en resumen, las bacterias son organismos unicelulares procariontes que se reproducen por fisión binaria. Son generalmente de vida libre y poseen ADN. Su información genética está en un único cromosoma bacteriano circular. Puede tener información complementaria en forma de plásmidos. Estos codifican genes como la resistencia a antibióticos. Poseen los sistemas productores de energía y biosintéticos necesarios para el crecimiento y la reproducción. Poseen como característica particular una pared rígida de peptidoglicanos, excepto los microplasmas. Y bueno, esto de mi parte sería todo. Así que adiós.